pensando en este himno, ¿sí? Bellas palabras de vida, ¿sí? Ahí se conectó Elvira, bien, en Elvira que hacé lo que pudieron. Bellas palabras de vida. Y tiene que ver un poquito con lo que vamos a compartir hoy, ¿sí? Vamos a orar al Señor, ¿sí? Le voy a pedir a Jaime si puede tener un tiempo de oración, ¿sí? Hola. Luego vamos a meditar, ¿sí? En la palabra del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este medio que nos permite vernos y cambiar noticias y disfrutar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, que este es el sostén por excelencia en todo tiempo de tranquilidad, de adversidad y de problemas o de enfermedad o salud. Damos gracias que tu palabra es palabra de vida, palabra eterna. Señor, en esta mañana queremos encomendar a todo el grupo de hermanos, a quienes recordamos, Señor, todos los días en su necesidad, aquellos que quizás por este tiempo no están asistiendo y no podemos. Y Señor, te pedimos que a ninguno de nosotros nos supere la circunstancia y que nos enfriemos espiritualmente. Oramos, oh Dios, para que nos sostengas cada día. Recordamos, Señor, a aquellos que hoy están sintiendo quizás en forma enfatizada la pérdida de seres queridos, recordamos, y así también abrazamos a Miriam en nuestra oración por la pérdida de su querido abuelo. Y recordamos a su abuela y la familia. Y te pedimos, oh Dios, que a todos les envuelva en tu amor en este día. Bendice, Señor, al gobierno en estos días y los gobiernos provinciales en las decisiones que son sumamente importantes. Y los hombres toman decisiones y están tratando de manejar de la mejor manera posible algo que para el hombre no se puede manejar. Bendice a los gobernantes, bendice a la sociedad y bendice también a aquellos que por esta pandemia han perdido seres queridos. Oramos, oh Dios, pidiendo tu bendición hoy sobre cada hermano y hermana de la congregación, las familias de la congregación, para que, Señor, podamos sentirnos abrazados y abrazándonos para transmitir el amor unos con otros. Y te pedimos, oh Dios, que mientras estamos separados, que podamos igualmente sentir que en ti somos uno, en el Señor. Te agradecemos, oh Dios, por este momento especial. Bendícenos en este día y reciba nuestra gratitud. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias, Jaime. La idea de hoy es compartir, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, como venimos haciendo siempre, y después, quizás fuera de programa, quizás si alguno quiere compartir algo, motivos de oración, o compartir sencillamente algo, también vamos a tener un tiempo, ¿sí?
Tal como el martes estuvimos compartiendo, hoy vamos a continuar con lo que se comenzó, con lo que comenzamos el día martes, que era un poquito ver sobre la historia y sobre las enseñanzas allí en el libro de Esdras. Así que vamos a retomar lo que compartimos el martes, ¿sí? El martes fue una introducción con un breve pensamiento, y hoy vamos a continuar ello. Si yo le voy a pedir si lo hacemos más participativo, Marce, y está Marce, ¿no? Bueno, le ha caído el audio. Alicia, si podés leer Esdras capítulo 3, del versículo 1 al 5, si lo podés tener ahí preparado, Esdras 3, 1 al 5. Yo ya en un ratito te habilito el micrófono, ¿sí? Bueno. Ahí puede ser Claudia o Alan, si pueden leer Esdras capítulo 3, del versículo 8 al 10. Esdras capítulo 3, de versículo 8 al 10. ¿Sí? Bueno, ahí dice Marce que le cayó un rayo y le cortó todo, así que por eso no estaba Marce Acosta. Entonces, bueno, ¿tenés Ali? Sí. ¿Para leer? Ya, bien. Esdras capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Está? Cuando quieras. Sí. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Bien. Claudia, Marce o Alan. Ahí habilitamos el micrófono. Lo tienen que habilitar ustedes. Bueno, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Bien, y vamos a leer también en Esdras capítulo 6, versículo 15 al 18, y dice así, Esdras capítulo 6, 15 al 18. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel
los sacerdotes, los levitas y los demás habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y vamos a ver un poquito primero, como vimos el martes, dónde estamos parados, ¿sí? Hacer un repaso más histórico, pero sacando algunas enseñanzas, ¿sí? De lo que nos deja esta porción, ¿sí? A ver si se puede ver las placas. Esta ya la estuvimos viendo el día martes, así que no vamos a repasar. Pero ahí tenemos algunas cosas que nos van a ayudar a orientarnos un poquito en lo que estuvimos leyendo. Si nosotros leímos Esdras capítulo 1 hasta el capítulo 6, podríamos decir, ¿sí? Y han pasado cosas durante estos 6 capítulos que narra este libro de Esdras, ¿sí? Lo primero que sucede es lo que estuvimos viendo el día martes, el decreto de Ciro. El pueblo de Israel tenía la orden, no solo el permiso, sino la orden de volver a construir el templo de Dios, de volver a Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por su pecado, por su desobediencia a través del rey Nabucodonosor de Babilonia. 70 años antes de esto había sido llevado a cautiverio, habían destrozado Jerusalén, habían dispersado a su pueblo, matado a su pueblo y llevado cautivo. Habían robado también todos los utensilios del templo y todo lo que era de valor, y habían destruido todo lo que, las casas, el muro, el templo, y estaba todo destrozado. Y durante ese tiempo, nuevos habitantes, ¿sí? Empezaron a circular por esa zona y establecerse allí también. Pero 70 años después, la disciplina de Dios llegaba a su fin, y el pueblo tenía la orden, a través de un decreto de un rey Ciro, un rey pagano, pero que Dios había utilizado para hacer volver a su pueblo, a Jerusalén. Y ahí veíamos cómo Dios siempre está en control de todas las cosas. No solo cuando el pueblo de Dios está en su esplendor, en su obediencia, sino incluso hasta cuando el pueblo de Dios estuvo en lo más bajo, Dios siempre estaba en su lugar, porque Dios no cambia. Y Dios tiene control sobre todas las cosas y va guiando en su debido tiempo para cumplir sus propósitos. Y veíamos cómo en nosotros, en nuestra vida, el Señor también obra de tal manera que va guiando y va haciendo su propósito en nosotros. Lo cierto es que el pueblo de Israel tenía luz verde para volver a Jerusalén a edificar el templo. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega a Jerusalén con la orden, con el decreto de Ciro, y comienzan allí a edificar el altar, como vimos el martes, y comienzan a hacer sacrificios de adoración al Señor, poniendo a Dios en primer lugar, porque dice que lo primero que hacen una vez de establecerse es comenzar la adoración al Señor, y eso era una enseñanza para nuestra vida, ¿no es cierto? Lo primero que hacen es adorar al Señor, y después todo lo demás, ¿sí? Pero lo cierto es que comienzan allí a intentar construir el templo, ¿sí? Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, en el 538 a.C., estas son fechas ciertas, pero obviamente puede haber alguna pequeña diferencia, ¿sí? Son fechas quizás un poco estimadas también, pero fíjense que apenas llegan, en el 537 llega el primer grupo a Jerusalén, y en el 535, ahí 1 año y medio, 2 años después, ya están comenzando con la fundación, con los cimientos del templo. Todo eso lo dice en Esdras capítulo 1. Allí ya comienza la obra, ya comienzan con lo primero que tienen que hacer, que son la fundación, así que empiezan a echar hormigón, pero
¿qué es lo que sucede? Ni bien comienzan a intentar levantar el templo de Dios, comienzan los problemas, comienza la oposición, comienzan las trabas, comienzan los habitantes de ese lugar a abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que quieren hacer esto? Y obviamente la construcción del templo se detiene por varios años. Y fíjense que recién 15, 16 años después se vuelve a retomar y a reanudar la construcción del templo. Pasaron 15 años donde solamente quedaron los cimientos, ¿sí? A veces uno ve en la calle, yo que trabajo de eso, muchas veces se para la obra y quedan ahí las bases, en espera a que se continúe la obra. Pero generalmente eso es por problemas económicos, ¿sí? Acá no era por eso, sino porque había oposición, porque había trabas, porque había intereses de que no se construya ese templo. Lo cierto que 16 años después, en el 520 a.C., se vuelve a reanudar la construcción del templo a través de un edicto también que firma Darío, ¿sí? Y recién en el 516, 515 a.C., se finaliza la construcción del templo, ¿sí? Así que fíjense, no fue una construcción tan sencilla como quizás fue la construcción del templo con Salomón, donde tenían realmente todas las puertas abiertas, donde tenían todos los caminos liberados para realizar la construcción. El de Salomón duró la construcción 7 años. Aquí no se enfatiza tanto en las dimensiones, aquí en Esdras no se enfatiza tanto en los materiales, sino que ocupa un buen espacio la oposición que hubo a la hora de construir el templo. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en primera instancia en este pensamiento, en la oposición que hubo. Lo tuvo Nehemías años después cuando construyó el templo, lo vimos uno de los últimos martes o domingos que nos juntamos en la iglesia, en el templo, que Jaime compartía sobre esto, ¿no es cierto? La construcción del muro, allí en Nehemías, también tuvo oposición. Es que cada vez que se realiza una obra para el Señor, cada vez que uno procura poner en el centro al Señor, como hicieron aquí estos primeros hombres que llegaron a Jerusalén, Zorobabel y demás, cada vez que se procura esto, va a haber oposición. Va a haber oposición. Cuando nosotros en nuestra vida intentamos, procuramos, anhelamos, deseamos poner al Señor en el centro de nuestra vida, va a venir la oposición. Cuando nosotros comenzamos a hacer una obra para el Señor, va a venir la oposición. Obviamente que Satanás está tranquilo hasta que nos ponemos en marcha para hacer cosas para el Señor. Pero eso no nos debe detener. Mirando tanto mirando un poquito el capítulo 4 puntualmente, que es donde se habla sobre la oposición que hubo, se levantó una carta allí. No vamos a entrar en el debate allí de los reyes que estuvieron, no vamos a hacer hincapié en ello. Entre el tiempo que se comenzó a fundar las bases, estaba el rey Ciro, y cuando se comenzó a construir ya lo demás, estaba el rey Darío, pero en el medio pasaron otros reyes también, ¿sí? Pero allí hubo una carta que se escribió. En Esdras capítulo 4, versículo 13 y versículo 15, después ustedes lo pueden leer, y encontramos allí que hay acusaciones hacia Israel. Y los habitantes de este lugar, aquellos que habían llegado y que estaban ocupando las tierras que Dios había prometido, obviamente el pueblo de Israel se había ido cautivo a Babilonia, así que ese lugar había quedado tierra de nadie, así que había personas que estaban allí ocupando las tierras. Al ver que estos hombres volvían a edificar,
comenzaron las acusaciones. Y cuando uno lee la carta que escriben, que le escriben al rey para avisarle lo que estaba sucediendo, le dicen, ojo, rey, que lo que están haciendo acá estas personas es edificando el templo, y fíjate, le dicen, busca en tus archivos qué clase de pueblo es este. Y hay dos cosas que se notan en esa carta. Una es el temor del pueblo de Israel, porque habla de que era un pueblo grande, un pueblo que tenía historia grande, pero habla también de un pueblo que fue rebelde, de un pueblo que se rebeló contra los intereses de Babilonia en su tiempo. Entonces, cuando los opositores, ¿sí?, empiezan a ver, ¿de dónde lo podemos agarrar a esto? ¿Qué podemos decir al rey para que esta obra se detenga? Yo pienso que fueron a acusar lo que ellos eran en el pasado. El pueblo de Israel, el último tiempo del pueblo de Israel se había rebelado justamente contra Babilonia, contra esta nación grande. Y justamente fueron y apuntaron ahí. Le dijeron, fíjate que esta nación que está edificando el templo es una nación que en el pasado se rebeló contra vos. Y yo pienso que Satanás muchas veces, cuando nosotros queremos poner a Dios en primer lugar, cuando nosotros queremos hacer una obra para Él, cuando nosotros queremos realmente enfocar nuestra vida para adorarle solo a Él, cuando realmente queremos ordenar nuestra vida, cuando buscamos que el Señor restaure nuestra vida, cuando quizás buscamos cambiar hábitos en nuestra vida que no son buenos, siempre vamos a encontrar a Satanás que nos comienza a acusar por lo que nosotros hemos hecho en el pasado. Siempre va a estar Satanás diciéndonos, pero vos pensás que podés hacer esto con lo que hiciste, pero vos no te acordás cómo eras o no te acordás tus pecados. Y entonces comienza a tambalear nuestra vida. Decimos, ¿realmente nosotros podemos hacer esto para el Señor quizás con la vida que hemos tenido? ¿Nosotros podemos hacer esto al Señor si mirá lo que yo soy? Yo creo que aquí los opositores lo que estaban buscando era desalentar a este pueblo y recordarle que este pueblo no era digno de la obra que estaban haciendo, porque era un pueblo rebelde, un pueblo que justamente había sido destruido a causa de su rebeldía, hacia Dios en primer lugar, pero su rebeldía hacia Babilonia en su tiempo. ¿Y cuántas veces Satanás a nosotros nos dice, vos esto no podés hacer, porque no te olvidás quién sos? Y Satanás es el gran acusador. Satanás es el que siempre va a estar acusando y sacando a la luz aquellas cosas que el Señor ya perdonó, que el Señor ya enterró. Por eso, la importancia de nosotros aferrarnos al edicto del Señor, que dice que somos nueva criatura en Él, según 2 Corintios 5:17. Dice que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, que Él es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados. Dice también en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, que Él es nuestro abogado, que si pecamos tenemos abogado. Entonces, qué maravilloso es que nosotros tengamos claro esto. Cuando nosotros vamos a intentar edificar, cuando nosotros vamos a buscar poner al Señor en primer lugar, cuando nosotros vamos a buscar ordenar nuestra vida, cuando vamos a buscar servirle, cuando vamos a procurar restaurar o que el Señor restaure nuestra vida, siempre va a aparecer la oposición, siempre va a aparecer Satanás haciéndonos recordar que somos indignos de lo que estamos por hacer. O quizás palabras a nuestro alrededor, pero recordemos esto, lo que el Señor hace en nuestra vida. El Señor perdona todos nuestros pecados. El Señor nos hace nuevo. El Señor nos limpia. El Señor nos restaura. Así que podamos tener claridad en esto y que realmente sea el estandarte en nuestra vida a la hora, ¿sí?, de avanzar en las cosas del Señor. Y por eso es necesario que cuando avancemos, que cuando procuremos edificar o cuando procuremos ordenar nuestra vida o dar ese paso de obediencia, podamos hacerlo conforme
a las Escrituras. Si ustedes prestaron atención en las palabras que hemos leído en Esdras, allí tanto en capítulo 3 como en capítulo 6, que leyó Alicia, que leyó Claudia y que leí yo, se hace hincapié en lo que se hizo, pero de forma reiterada se dice que se hizo conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Allí en Esdras capítulo 3, versículo 1, versículo 2 dice, conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. En versículo 4, conforme a lo que estaba escrito. Allí entre el versículo 8 y versículo 10 dice, conforme a lo que estableció David. Y en el capítulo 6 dice, conforme a la ley de Moisés. Todo lo que se hacía era conforme a lo que estaba escrito, conforme a la palabra del Señor. No se hacía de acuerdo a lo que ellos querían, no se hacía de acuerdo a lo que ellos creían que era más conveniente, ni de acuerdo a lo que sentían en ese momento, ni de acuerdo a las emociones, ni de acuerdo a la buena predisposición de los que estaban allí, sino que se hacía todo conforme a lo que estaba escrito. Se hacía basado en la palabra del Señor. Y realmente esto es fundamental para que nosotros lo tengamos presente en nuestra vida. Y por eso es que frente a las acusaciones del enemigo es lo que nos va a dar realmente firmeza. Si nosotros avanzamos conforme a la palabra del Señor, aferrado a sus principios, a lo que dice la Biblia, cuando vengan los ataques vamos a estar en tierra firme. Ahora, si nosotros avanzamos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a lo que nosotros creemos más conveniente, sin duda cuando vengan los ataques del enemigo, vamos a flaquear. Por eso es la importancia de poner en alto la palabra del Señor. Ustedes saben que lo vimos hace 1 año y medio cuando estuvimos compartiendo sobre la historia de la iglesia. Lo que más me impactó cuando leía sobre la Reforma, allí en el año 1500, no fue lo que una persona puntualmente hizo. Hay nombres que se destacan en medio de la Reforma. Pero lo que más me impactó es que cuando todo esto estaba en su momento quizás puntual y en su auge, se habían impresos Nuevos Testamentos y se habían repartido en medio del pueblo. Y lo que estaba moviendo al pueblo, y lo que estaba abriendo los ojos del pueblo, y lo que estaba abriendo el corazón del pueblo, era volver a tener contacto con la palabra del Señor. Era poder tener en sus manos la palabra del Señor y leer cada uno de ella. Cuando uno lee allí la historia, habla de que en 1523, en 1533 se imprimieron Nuevo Testamento y se repartieron al pueblo. Y el pueblo estaba deseoso de poder tener esos ejemplares. Y realmente motivó eso al pueblo a decir, tenemos la palabra de Dios. Y eso realmente motivaba a querer obedecerle a Él. No fueron solamente los hechos de una persona, no fue la valentía de un grupo, sino que fue la palabra de Dios obrando en el pueblo, en las personas, llegando a lo más profundo del corazón, abriendo los ojos, abriendo el corazón y mostrando realmente cuál es la verdad. No habrá cambios en nuestra vida, no habrá restauración en nuestro matrimonio o familia, no habrá un despertar en el pueblo de Dios si no estamos en contacto con su palabra, si no leemos, si no estudiamos, si no amamos la Biblia. Es necesario para cada uno de nosotros que volvamos a tener contacto verdadero con la Biblia, no un contacto religioso. Quiero decir con esto, no una lectura para calmar la conciencia o para decir, bueno, cumplí, sino realmente el compenetrarnos en la palabra de Dios, en estudiar la Biblia, no para saber tanto de historia, como yo pude mostrar acá algunas fechas, no importa si recordamos o no la fecha, o no importa si recordamos los nombres de los reyes que estuvieron allí,
Lo importante es que nosotros podamos meternos en la Biblia para que la Biblia comience a obrar en nuestra vida, para que la palabra de Dios comience a hacer efecto en nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, y realmente es útil para corregir, para instruir, para mostrarnos, ¿sí?, las sendas en las que debemos andar. Por eso es necesario que cada paso que damos lo hagamos fundado en la palabra de Dios. Realmente lo hagamos conforme a lo que está escrito. Así lo hizo este pueblo que comenzó a edificar el templo. Lamentablemente, cuando uno sigue leyendo la historia, descubre que hubo caídas, que hubo errores, que hubo nuevas restauraciones, y cuando sigue más la historia también puede ver cómo el pueblo de Israel dejó de lado la palabra del Señor, ¿sí? Pero que cada uno de nosotros podamos realmente, ¿sí?, aferrarnos a la palabra del Señor. ¿Cuánto estamos realmente comprometidos? ¿Cuántos apreciamos realmente esto, la palabra del Señor? Deseamos con emoción, ¿sí?, estar en contacto con la palabra de Dios, conocer más de Él. Es necesario que la Biblia sea verdaderamente nuestro manual cada uno de nuestros días. Nosotros hablamos de que allí en el primer momento o en el primer tiempo que el pueblo estuvo nuevamente de regreso en Jerusalén, edificó el templo en el centro y luego todo lo demás. Pero para ello lo tuvo que hacer conforme a lo que estaba escrito. Si no lo hubiera hecho así, de nada servía, conforme a lo que estaba escrito. Nuestra vida es conforme a lo que está escrito. Realmente nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros intereses, nuestras prioridades son conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Si no conocemos la palabra del Señor, no lo vamos a saber. Por eso es necesario que comencemos realmente y verdaderamente a disfrutar, a meternos en la palabra del Señor, para que realmente la palabra de Dios nos muestre si realmente nuestra vida es conforme a lo que está escrito o no, si realmente estamos viviendo una vida que realmente agrade al Señor, que cada cosa que hagamos, la hagamos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que sea esta palabra realmente nuestra guía y nuestro manual, ¿sí?, de cada día. Voy a terminar antes de orar, a ver si este coro lo conocen todos.
Querido Señor, te damos gracias porque podemos extraer enseñanzas de tu palabra, Señor. Gracias porque realmente tu palabra nos enseña, nos muestra, nos guía, pero sobre todo nos confronta. Pero Señor, para ello es necesario que cada uno de nosotros realmente nos comprometamos con tu palabra, con la lectura, con el estudio, con la meditación, pero realmente poder apreciar tu palabra, realmente comprender realmente, Señor, el valor para que sea nuestra guía, para que sea, Señor, nuestro manual diario. Señor, oro para que cada uno de nosotros podamos extraer enseñanzas de esto que compartimos. Señor, cuando buscamos cambiar hábitos que no están bien en nuestra vida, cuando deseamos, Señor, avanzar, cuando deseamos quizás involucrarnos aún más en tu obra, cuando buscamos, Señor, y entendiendo que es tu propósito, quizás trabajar, Señor, para ti o comenzar una obra para ti, Señor, sin duda habrá oposición, sin duda habrá acusaciones, sin duda habrá voces que nos quieran hacer creer que somos indignos de lo que vamos a hacer. Y sin duda lo somos, pero Señor, queremos creerte a ti, que tú nos dices que fuimos hechos nueva criatura, que somos perdonados, restaurados, que hay perdón en ti, Señor, perdón en tu sangre, y tú nos haces santos. Señor, te alabamos y te damos gracias por ello, y que cada uno de nosotros podamos creerte más a ti de lo que creemos a las voces de nuestro alrededor. Pero Señor, también para eso es necesario que conozcamos tu palabra, que realmente nos involucremos con tu palabra, que realmente, Señor, la pongamos en alto y podamos no solo aprender historia, no solo, Señor, aprender sobre las cosas que sucedieron en el pasado, sino que al aprender de ellas, extraer las enseñanzas que tú tienes para hoy en nuestra vida. Haciendo así, Señor, tu obra en nosotros. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, porque también nos permite reunirnos de esta manera. Pero, Señor, sin duda extrañamos, sin duda deseamos, Señor, el poder estar reunidos físicamente, juntos, disfrutando, Señor, de ese tiempo, de ese espacio, Señor, que tú nos regalas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias y nos encomendamos en tus manos y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.